preciosa noche, gloria a Dios. Dios les bendiga más. Hoy sacamos este día, ¿verdad?, para llevar a cabo un estudio, ¿verdad?, un culto especial. Bendito sea Jesús para poder seguir llevando lo que tiene que ver la enseñanza de la palabra y para seguir conociendo mucho más de ella. Y hay algo aquí bien interesante. Bendito sea Jesús, nuestro saludo, nuestro respeto a toda esa distinguida audiencia en esta preciosa mañana. Bendito sea Jesús. Estamos aquí transmitiendo desde nuestro templo, de aquí, desde el barrio Los Peñas, calle Dorado número 1192, San Juan, Puerto Rico 00924. Y estamos aquí, ¿verdad?, desde Puerto Rico, para aquellos amigos y hermanos que se conectan externamente, ¿verdad?, fuera de Puerto Rico, y a los que también se conectan dentro de Puerto Rico. Dios los bendiga a todos. Y hoy vamos a hablar, hermanos, ¿verdad?, de algo bien importante que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que tiene que ver el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y quiero, ¿verdad?, definir lo que tiene que ver y explicar cuál es el significado bíblico de este asunto, ¿verdad?, de lo que tiene que ver relacionado ese texto bíblico que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 17. Bendito sea Jesús. A veces, ¿verdad?, desconocemos cuál es ¿verdad?, el asunto personal, ¿verdad?, de lo que tiene que ver este texto bíblico. Y en esta noche, pues, queremos compartir, gloria a Dios, con toda nuestra distinguida audiencia, con nuestros hermanos y amigos en la fe. Y vamos a empezar tempranito, a las 7, ¿verdad?, 7:30. Me gusta ser puntual siempre y cuando, gloria a Dios, pues pueda. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Y podemos ir, ¿verdad?, y conseguir lo que necesitamos saber, es conocer la verdad. Conocer, amado, dónde estamos parados. Conocer realmente, ¿verdad?, quiénes son. Bendito sea Jesús. Conocer lo que es la obediencia y la desobediencia. Conocer ese mandato establecido por Dios. Y en esta noche, pues, estamos aquí con ese propósito, ¿verdad? Por eso hicimos, ¿verdad?, este culto especial. Nosotros transmitimos los domingos, pero estamos haciendo, ¿verdad?, parte, ¿verdad?, en la semana de poder sacar y ver claramente qué es lo que pasa, qué sucede, ¿verdad?, en nuestras vidas cuando nosotros desobedecemos a Dios. Y aún también con eso vemos la misericordia de Dios. Nuevamente, ¿verdad?, pues soltamos a esa distinguida audiencia que, por favor, solamente lo que pedimos es que compartan estos videos. No necesitamos nada más. No necesitamos, hermanos, ¿verdad?, nada que no tenga que ver, ¿verdad?, solamente con qué, con compartir estos videos. Les soltamos a esos hermanos, ¿verdad?, que lo compartan con sus seres amados, con sus amigos, ¿verdad?, con todo aquel que tiene plataforma, pues usted comparte esos videos. Estamos haciendo, ¿verdad?, unas pruebas también. Si usted ve que hay un retardo en lo que se ve el asunto de la voz, es que tenemos los problemas técnicos y estamos tratando, ¿verdad?, de resolver ese pequeño problema que tenemos para así, ¿verdad?, pues hacer las cosas, ¿verdad?, como debe ser, correctamente y ordenadamente en el Señor. Si usted ve que de momento pues se apaga, amén, o mejor dicho, no que se apague, sino que se va la voz, espera un segundito, que son cosas de segundo, pues son problemas técnicos, pero estamos buscando la manera de cómo resolverlo. Y lo de lo tardío es que quizás podrá haber la voz más adelante, alabado a Dios, y los movimientos de los labios en otro lado, pero a todo eso lo estamos trabajando, lo estamos bregando para mejorar este viernes, si Dios permite, pues vamos a estar trabajando con ese asunto. Bendito sea Jesús, para que Dios se siga glorificando y que se pueda llevar a cabo en función lo que tiene que ver la palabra de Dios. Bueno, vamos ahora a buscar en Génesis capítulo 2, versículo 17. Si tú tienes una Biblia en tu casa, yo te recomiendo, ¿verdad?, que la abras, que la escudriñes,
y que busque, amén, lo que Dios quiere hablarnos a través de esa palabra. Y en esta preciosa tarde vamos a traer ese estudio, amén, que tiene que ver, ¿verdad? El tema es el árbol de la ciencia, el bien y el mal, cuál es su definición y su significado. Y en esta hora vamos a leer la palabra en Génesis 2:17. Dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gloria a Dios. Vemos aquí, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Ese texto bíblico, vamos a orar para que Dios tome control, ¿verdad?, de lo que tiene que ver este estudio y que nos pueda iluminar y nos pueda dar, ¿verdad?, la sabiduría que necesitamos para poder bregar. Oremos. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, te damos las gracias nuevamente. Estamos aquí, Señor, en tu casa. Hemos venido, Señor, a tu templo. Hemos venido, Señor, a seguir aprendiendo, conociendo, entendiendo. Señor, seguimos buscando tu verdad, tu justicia. Señor Dios del cielo, queremos que tú, Señor, seas nosotros. Tú nos dijiste, Señor Dios del cielo, que escudriñemos las escrituras. Ayúdanos a escudriñar esas escrituras. Señor, que podamos entender a través de tu Espíritu lo que tiene que ver el sentido profundo de tu palabra en nuestras vidas, para que nosotros seamos hombres de bien y mujeres de bien, para que podamos entender y comprender, Dios mío, tu santa y divina palabra. Señor, una vez más te pido que me quites a mí y que te pongas tú, Dios del cielo, Padre. Que seas tú el que le hable a este pueblo, que amoneste a este pueblo, que redarguye a este pueblo, Dios mío, Padre amado Dios. Que seas tú, Padre amado Dios, que no sea yo. No permita que yo tome este altar, Dios del cielo, para venir aquí, que eres el juez, para venir a acosar, a señalar, Dios del cielo. Hablar cosas que no tienen que ver con tu santa y divina palabra, sino lo que sea cristocéntrico. Dame la sabiduría, el entendimiento, el don de ciencia. Dame el don de poder desarrollar esta palabra en esta hora, Señor. Estamos, Dios mío, a través de una nube de testigos. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos cartas abiertas. Hay un mundo, hay un pueblo que nos lee, Dios del cielo, Padre, que nos escudriña, Dios del cielo, Padre. Hay hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia, tu palabra. Necesitamos seguir aprendiendo. Necesitamos, Señor, que tú sigas obrando grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro Padre. Yo me quito, Dios mío, y te pones tú por mi lugar, Dios mío. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, aleluya. Si necesitas, se pueden sentar, amados. Si necesitan, ¿verdad?, oración, si tienen alguna petición, situación, tiene, ¿verdad?, algún padecimiento, nos puede escribir en el área de los comentarios. Gloria a Dios. Cuando terminemos el estudio, vamos a orar por esas peticiones. Gloria a Dios. Si quieres, pues, danos tu nombre. Amén. Si lo entendemos, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Oh, gloria sea el Dios, el Todopoderoso. Bendito sea Jesús. Bueno, amados, vamos a lo que vinimos. Este versículo de Génesis capítulo 2, versículo 17, establece la primera ley divina a la humanidad. Qué cosa más grande. Prohibiendo el consumo del fruto de un árbol específico. El árbol del conocimiento del bien y del mal, y advirtiendo sobre la muerte inmediata y total, que es espiritual y física, como consecuencia de la desobediencia, no solo como una pérdida de vida, sino como un proceso de decadencia y separación de Dios, un llamado a la obediencia voluntaria y el libre albedrío para amar a Dios por elección, no por obligación. Bendito sea Jesús, revelándose o revelando la naturaleza humana de la curiosidad y la libertad.
Esto, hermanos, son palabras mayores, pero palabras totalmente mayores. Dios prohíbe comer de un solo árbol, dejando todos los demás a disposición de Adán y también de Eva. Lo que indica, amén, que el hombre tenía todo lo necesario y la prohibición era para probar su lealtad y amor, no para restringir su bienestar. A veces, lamentablemente, hermanos, cuando no entendemos lo que es la voluntad de Dios, pues entonces ahí es que viene la caída. Cuando nosotros, ¿verdad?, no podemos palpar, ver con claridad lo que Dios quiere de nosotros, que es obediencia, quiero. Dios no quiere sacrificios. Dios lo que quiere es obediencia. Amén. Si nosotros no entendemos lo que es eso, pues lamentablemente venimos a ser como Adán y Eva, que se cayeron de la gracia del Señor. Y eso trajo consecuencias serias. Eso trajo tragedia aún para la familia. Eso trajo envidia. Eso trajo celos. Eso trajo rebelión. Porque se rebelaron contra Dios. Caín se levantó contra su hermano Abel. Y vemos, hermano, cómo podemos ver por una desobediencia, cómo nosotros lamentablemente caemos en desgracia. Esta gente lamentablemente pasó por eso. Solo, hermano, por desobedecer a Dios. Pero eso no para ahí. Según vayamos desarrollando este estudio, vamos a ver que no solamente ellos vivieron totalmente una vida totalmente de martirio, sino que vamos a ver también que cuando usted lee que está aquí, usted va a ver que el hombre sin Cristo vive errantemente. El hombre que no le sirve a Dios vive errantemente. Por eso es que no pueden venir ni buscar lo que es la luz, porque están caídos de la gracia del Señor. Todo aquel hermano que vino al Señor una vez y volvió atrás, se cayó de la gracia del Señor. Vino a ser como Adán, vino a ser como Eva. Se rebelaron contra la palabra de Dios, ¿verdad?, que es la justicia divina. Se rebelaron. Bendito sea Jesús. Y el rebelarse contra Dios eso cuesta caro. Pero oiga esto, hermano, oiga esto. Dios prohíbe que el hombre, en este caso como Adán, se le dio una orden, como la orden que nos dan a nosotros. Usted y yo tenemos una orden, y esa orden es serle fiel a Dios y tener lealtad. Dios quiere fidelidad, pero también quiere lealtad. Si nosotros no somos fieles a Dios, pues entonces somos que unos infieles. Y si somos infieles, pues lamentablemente estamos desobedeciendo la palabra de Dios, porque no hemos creído el mandato establecido por Dios. Y esa vara, hermano, es para todo el mundo. Esa vara es universal, esa vara es totalmente mundial. Para todo ser creyente, la vara es la misma. La justicia de Dios prevalece y prevalece para siempre y eternamente, y siempre va a ser la misma. Esa ley, hermano, nadie la puede violar. Los violadores, hermano, lamentablemente, hermano, van a ser procesados. Pero nadie puede violar la ley de Dios. Vamos a seguir aquí para que ustedes vean lo que yo quiero que ustedes entiendan. La presencia de una elección, comer o no, era esencial para que el amor, amén, y la obediencia de Adán fueran genuinos, no forzados.
Dios quería un amor elegido. Alabado sea Dios. Usted sabe que la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Todo aquel que quiera ser compartícipe de la gloria de Dios tiene que ser como Dios dice, para que entonces Dios pueda compartir su gloria. Porque Dios, amén, comparte su gloria con los justos. Pero con los injustos jamás pretenda que Dios va a compartir su gloria, porque Dios, hermano, no comparte su gloria con el pecador, y menos con el pecado. Por eso es que la palabra nos enseña como la guía espiritual, porque la palabra de Dios es la guía espiritual, es la vara que nos corrige a nosotros, que los corrige usted, me corrige a mí. Esa es la palabra de Dios, la santa y divina palabra, la que hoy deberíamos tener como excelencia primordial, amén, en nuestras vidas. Oiga bien, el texto, morirás, implica no solo la muerte física, sino una muerte también espiritual. Oiga bien, una pérdida de la vida de Dios y la entrada en un estado de ¿qué? De mortalidad y decadencia. Cuando usted ha visto un hombre o una mujer que se aparte de Dios que pueda vivir feliz, ni el dinero lo hace feliz, ni lo que tiene lo hace feliz, ni quien es tampoco lo hace feliz. El hombre que vive a espaldas de Dios vive totalmente ¿en qué? En su propia condenación, porque son reos de sus propios juicios. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos cometieron una nefasta decisión, un comportamiento, un hecho que tuvieron que pagar por eso. Pero ya mismo vamos a entender que aunque Dios está pendiente a todo, vemos también que la misericordia de Dios se entiende y Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta para que su vida sea salva y no sea condenada. Vamos a seguir. La desobediencia no solo traería la muerte, sino la entrada del pecado y sus consecuencias a toda la humanidad, mostrando que Dios no quería forzar la obediencia, sino tener una relación basada en la elección de amarle. Vemos hoy, gloria a Dios. Vemos hoy en día, hermano, cómo está la situación mundial sobre el hombre. El hombre, lamentablemente, hermano, vive a espaldas de Dios. Vive como si Dios no existiera. Vive en sus delitos y sus pecados. Vive en sus hechos. Vive sin ningún tipo de temor hacia Dios. No hay respeto hacia Dios. Vive, hermano, retando a Dios. Vive en un comportamiento totalmente negativo. Ese es el hombre de hoy en día. Pero eso no es viejo. O mejor dicho, eso no es nuevo. Cuando nos miramos allá en el entonces, que dice la palabra que cuando Dios miró la tierra, que miró, dice que todo carne se había corrompido. Y que todos los designios de los pensamientos del hombre eran solamente de continuo mal. ¿Qué estamos viendo hoy? El mismo suceso. Estamos viendo lo mismo, hermano. Hoy en día, hermano, la gente antes de acercarse a Dios, lo que hace es que se alejan de Dios. Antes de buscar la manera de cómo llegarse a Dios, para que Dios pueda lidiar con la situación, con la desesperación de sus vidas, con los fracasos, con las angustias, con el dolor, amén, con las pruebas, con las luchas, con las batallas. Bendito sea Jesús. Quieren ganar solo, quieren pelear solo y lamentablemente no es así. Aquí hay que tener aceptación. Tenemos que aceptar que sin Dios, amén, nada podemos hacer. Jesús dijo en una ocasión, el hombre sin mí nada puede hacer. Él dijo más, ¿de qué le vale al rico granjear todo el mundo? Que tuviese el mundo para él y su alma se perdiera. Dice, de nada le valió entonces haber nacido, porque nació en vano.
Alabado sea Dios. Y miramos claramente que hay un asunto de que esto tiene que ver con la caída del hombre. Aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo que tenemos que saber según vayamos desarrollando lo que tiene que ver el asunto. En Génesis 2:17 revela la naturaleza del hombre como ser libre, la necesidad de obedecer a Dios por amor y la seriedad de la desobediencia que introduce a la muerte espiritual y física como resultado, no como un castigo arbitrario, sino como la consecuencia natural de quebrar, de separarse, amén, de la fuente de la vida. Alabado sea Dios. Nadie inmundo, hermano. El hombre tiene que entender esto, que nadie inmundo podrá heredar el reino de los cielos. Nadie. Nada inmundo, dice la palabra, entra en el reino de los cielos. Cristo dijo a eso, sino la voluntad del Padre. Dios es la que vamos a entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Préndelo. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Vamos un poquito, Rey. Alabado sea Dios. Discúlpenme, queridos hermanos. Estamos cambiando de micrófono porque tenemos un poquito de interferencia. Oiga bien. El árbol del bien y del mal en la Biblia simboliza la libertad de elección que Dios dio a Adán y a Eva para decidir entre obedecer y desobedecer, representando, el bien amado, la capacidad humana de discernir moralmente. Pero también la consecuencia del pecado, amén, original al elegir el mal, introduciendo la maldad y la muerte en el mundo, en contraste con el árbol de la vida eterna. Comer de su fruto significó asumir el conocimiento del bien y del mal por sí mismo, en lugar de depender de Dios, resultando su expulsión del Edén. Cuando nosotros miramos la palabra, Dios no solamente le dijo al hombre que iba a morir. Dios solamente no le dijo al hombre, hermano, que iba a comer con el sudor de su frente todos los días de su vida. Ahí está la sentencia, morir. A la mujer, ¿verdad?, le dijo, por cuanto hiciste esto, con dolores de parto, tú darás a luz. Pero eso no paró ahí. Vemos claramente que Dios también expulsó al hombre del huerto del Edén. Nadie que esté en pecado puede estar en la presencia del Señor. Dios los impulsa. Dios los echa fuera porque están en decaída, están en decadencia. ¿Usted sabe por qué? Lo duro de esto es que cuando usted ve, cuando Dios conversa con Adán y conversa también con la mujer, aquí no vemos ningún tipo de arrepentimiento. Cuando usted lee eso, usted va a ver que ahí no hubo ningún tipo, nada de arrepentimiento, sino que ellos mismos, porque ya se habían caído, lamentablemente, hermanos, se justificaron delante de Dios. Y Adán se atrevió, porque Adán fue un atrevido, de echarle la culpa a Dios. ¿Usted sabía eso, hermano? O sea, no vemos nada. Allá había ahí altivez de espíritu, había perversidad, había arrogancia, amén. Y había, como todo, lo podemos ver, una rebelión, porque se rebelaron contra Dios. Eso es lo que hace el enemigo con todo aquel, amén, que cae en sus garras. Nosotros, hermanos, tenemos un gran problema. Y lo tenemos todo, porque yo me incluyo en eso. Todos estamos en el mismo barco.
Y usted sabe que nosotros antes de creer a la palabra de Dios, le creemos más al mal, obedecemos más al mal, oiga, le servimos más al mal, le cumplimos más al mal que a la verdad de Dios. Por eso, hermano, es que se ve una decadencia. Se ve como el hombre, honestamente, está como las olas del mar que van y vienen, son inconstantes. Eso lo hace lo que tiene que ver la caída del hombre. Cuando el hombre se cae, pues piensa así, actúa así y se comporta así. Alabado sea Dios. Y a veces pensamos que con palabrerías, yo hice, yo hago, yo estoy haciendo, vamos a convencer a Dios con eso. Pero si nosotros no estamos haciendo lo que es lo correcto, que tenemos una palabra, aquí tenemos una palabra, hermano, que nos instruye. Esa palabra nos corrige. Esa palabra nos amonesta. Esa es la palabra, amado. La palabra de Dios es la que transforma y cambia al hombre. Bendito sea Jesús. Hay cosas que yo quisiera hablarlas, pero a veces me privo de hablarlas porque yo sé que lo que me voy a conseguir son más enemistades. Pero el hombre cree más en lo que tiene que ver el asunto del hombre que creer en la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso, amado? ¿Dónde vimos eso? En la caída del hombre. Allí, lamentablemente, Adán y Eva le creyeron a Satanás. Y usted sabe lo más impresionante, que le creyeron a Satanás el engaño y la mentira y la manipulación. Entonces, pocas palabras, Satanás procuró buscar que entonces Adán y Eva, oiga, con la duda que sembró en ellos, en pocas palabras, que el que era mentiroso era Dios. Cuando usted mira esto, usted va a ver una falta de respeto, un insulto. Usted va a ver aquí un hombre y una mujer totalmente rebelada contra Dios, contra la justicia de Dios. Todo porque cayeron en las extrañas del engaño, de la mentira de Satanás. Oiga, y lo más triste de esto es que ellos no nacieron en pecado. Ellos nacieron bajo la inocencia. En ellos no había maldad. ¿Usted sabe que qué? Y encima de que no tenía la maldad, allá había un árbol que se llamaba el árbol del bien, el árbol de la vida. Ellos iban a comer de ese fruto allí en el árbol en el huerto del Edén. Y ellos, aún siendo personas materiales, físicas, carnales, si no se hubieran rebelado contra Dios, hoy en día estuviese la humanidad comiendo del árbol de la vida. No estuviésemos enfermos, no envejeceríamos, no tuviésemos problemas, no tuviésemos luchas, batallas, condiciones. El hombre, lamentablemente, toda esa maldad de Adán vino solamente a toda la humanidad, pudo arrastrar toda la humanidad. Alabado sea Dios. Y Adán hizo eso. Y Dios protegió el árbol de la vida. Por eso el tema es que Dios protegió ¿qué? El árbol de la vida a la caída del hombre. Porque si Adán hubiera comido de ese árbol, el cual yo les voy a explicar más adelante qué hubiera sucedido, wow, se hubiera perdido eternamente para siempre, hubiera sido condenado si lo hubiera echado mano al árbol de la vida. Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque nadie que esté en pecado puede decir que yo soy de Cristo, que yo le sirvo a Cristo. Amén. Nadie puede decir que esté en pecado, que diga yo voy para el reino de los cielos. No, eso es mentira. Eso es totalmente erróneo. Aquí hay que pastar con Dios. El hombre pasta con el mundo, con los placeres del mundo, con los deseos del mundo,
con la carnalidad, con la mundanalidad, con los dioses de la tierra, con todos los vicios y placeres, con la droga, con el alcoholismo, con la prostitución, con el adulterio, con lo que tiene que ver, hermano, la fornicación, con lo que tiene que ver el acecho hombre con hombre y mujeres con mujeres. El hombre pasta con el mundo. Alabado sea Dios, con los brujos, con los hechiceros, con los espiritistas. Oiga, poniendo a Dios mentiroso, cuando Dios quiere sacarlo de ese poder engañoso, de esa mentira, Dios los quiere sacar de ahí. Y el hombre no quiere entender, el hombre no quiere comprender que vive en una vida errando, amén, de rol ante la presencia de Dios. Y ellos dicen, y ellos se jactan que le sirven a Dios, que son de Dios, que Dios está con ellos. No, hermano, Dios no está con el pecador, Dios está con los justos. Dios está con los que obedecen la palabra de Él, con los que cumplen su palabra, con los que son leales, con los que son fieles a su palabra. Oiga, que se ven los frutos dignos de arrepentimiento. En Adán no hubo frutos dignos de arrepentimiento. Adán nunca, oiga, aceptó, amén, que él era el que tenía la culpa. Si no, le dijo así: la mujer que tú me diste, yo pequé, yo me caí, yo hice lo que hice porque tú me diste esa mujer. Mire qué falta de respeto tiene un hombre cuando, oiga, le falta el temor a Dios. Pero eso fue una de las cosas que logró Satanás hacer con Eva y hacer también con Adán. Alabado sea Dios. Oiga bien, Dios colocó el árbol en el Edén para que Adán y Eva tuvieran una prueba real de su libertad, permitiéndole elegir entre la obediencia, que es la vida, y la desobediencia, que es la muerte. Por eso muchos hablan, que dicen por ahí, que Dios respeta el libre albedrío, pero eso lo malinterpretan. O sea, yo soy quien soy porque yo tengo libre albedrío. Ellos se justifican supuestamente con el libre albedrío, pero eso no es así. El libre albedrío lo que significa es que Dios no te va a obligar a que tú le sirvas. Que tú vas a tomar la decisión como la tuvo Adán, como la tuvo Eva. Ese es el libre albedrío. Dios no te va a obligar a que tú le sirvas. El que te obliga a ti a esclavizarte es Satanás, no es Dios. Alabado sea Dios. Porque Dios no es cañonero. Amén. Dios, hermano, es Dios santo, un Dios puro, un Dios real, el todopoderoso. Satanás no, Satanás es cañonero. Y le gusta, amén, reclamar lo que no es suyo, lo que no hizo nada, lo que no creó, lo quiere. Amén. Bendito sea Jesús. Y cuánto hoy en día están bajo la potestad del maligno, porque uno se constituye esclavo de aquel cuyo lo venció. Y usted sabe cuánta gente en el mundo están hoy en día hechos unos esclavos por culpa, amén, de ellos mismos, no de Satanás. Ellos son los mismos culpables. Alabado sea Dios. La palabra dice: por cuanto no creyeron a la verdad, Dios le va a mandar un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean en la mentira, ya que ellos decidieron no creer la verdad. Dios va a mandar ese espíritu inmundo, amén, para que sigan creyendo en la mentira. Eso le pasó a Adán, porque Adán le creyó a Satanás. Mi alma te alaba. Hermano, este tema es muy profundo, demasiado muy profundo. Alabado sea Dios. Al comer del fruto, Adán y Eva pecaron al desobedecer el mandato divino, introduciendo el pecado, la vergüenza y la muerte en la humanidad. Así estamos. Somos avergonzados. Vivimos, hermano, como vivieron aquella gente. Cuando se miró uno al otro, se avergonzaron. Porque la desnudez, amén, en el pecado tipifica vergüenza. Tenían cargo de conciencia. El diablo lo logró y le puso un cargo de conciencia. Y cuando se miraron unos a los otros, oye, se sintieron totalmente, hermano, avergonzados. Porque el pecado lo que hace es avergonzar a la gente. Hay gente que se goza en el pecado, que se deleita en el pecado. Pero no saben, hermano, que eso es una gran vergüenza. Yo hablaba con una persona esta mañana y estaba hablando de un personaje.
Y yo le decía a esa persona que Satanás lo que busca es crearle a uno un cargo de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Satanás mete ese dardo de fuego que está destruyendo al hombre, que está corrompiendo al hombre, que está haciendo con el hombre lo que él quiere, matarlo, hurtarlo y destruir. El hombre vive avergonzado, se avergüenza de sí mismo, crea un cargo de conciencia. Eso no es de Dios. Porque Dios no te acusa. El que te acusa es tu propia maldad, el que te acusa es el tentador. Satanás es que siempre te está acusando. Dios lo que quiere es libertarte, librarte de que tú salgas de esa agonía, de esa injusticia, de esa vida tan pecaminosa que a veces la gente optan por quitarse la vida, hermano. Alabado sea Dios. Llegan a un estado de aborrecimiento, llegan a aborrecerse. Porque allí en el huerto del Edén, Adán aborreció a Dios, Eva aborreció a Dios por causa de la maldad, por causa del pecado. Alabado sea Dios. Y así anda un pueblo con un cargo de conciencia. Y como no quieren venir a Cristo, porque si vinieran a Cristo, Dios trabajaba con ese cargo de culpabilidad. Porque tú lo que tienes es un asunto personal de culpabilidad. Y ese asunto de culpabilidad, el enemigo te está machacando diario, todos los días. Te acusa de quién tú eres, lo que has hecho. No tienes paz, no tienes amor, no te ama ni a ti mismo. Porque cuando el hombre se llega a aborrecer, cuando el hombre se avergüenza de quién es, empieza, hermano, a aborrecerse a sí mismo. Y se ve como un trapo sucio. Y se ve como un asqueroso. Eso lo hace un cargo de conciencia. Eso fue lo que el enemigo logró allí en el huerto del Edén, pero también lo ha logrado con toda la humanidad. Yo pasé por eso y yo sé lo que es eso. Nadie me puede decir a mí lo que es el mundo porque yo lo viví en carne propia. Por eso Pablo dice que las cosas que él hacía antes ya no las hacía más. Pablo dijo en una ocasión: yo soy un miserable de mí, porque el diablo lleva a eso, a la miseria. Alabado sea Dios. Y él mismo se miró en un espejo, en el espejo de su propia vida. Yo soy un miserable. El hombre que no tiene a Cristo vive en la miseria. ¿Usted cree que esto es nuevo? Cuando usted antes de nacer ya estaba ese espíritu de la miseria. ¿Usted sabía eso, amado? Por eso es que a veces el problema de hoy en día es que ya la sana doctrina la están echando por un lado. El nombre de Jesucristo lo están echando por un lado. El Espíritu Santo lo tienen afuera, no lo quieren. Ahora son ellos mismos. Ahora quieren ellos ceñirse ellos mismos. Quieren ellos mismos ministrarse, ellos mismos quieren ser lo que son cuando no es así. Si quitamos a Dios de nuestras vidas, estamos viviendo en miseria. Si nos apartamos de Dios, estamos viviendo en miseria, en estrago, en decadencia. Alabado sea Dios. Estos hombres, vemos claramente que allí en Huerto del Edén tenían todo. ¿Qué fue lo que pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo lo tenía todo. Esa parábola y esa historia del hijo pródigo, eso quiere decir más o menos un evento, ¿verdad?, que tipifica al Padre como Jesús y el Hijo, amén, como el que se había perdido. Y el que lee esa historia va a saber y va a conocer que ese muchacho que se fue volviendo vino para atrás pestoso, sucio, balbú, pelú, vino arrastrado. Llegó hasta la humillación de desearle la comida, las algarrobas a los cerdos. Amén. Todo lo que tenía lo había gastado. Todos los bienes, pensaba que eso más nunca se iba a acabar. Se fueron las amistades, se fueron las mujeres,
se quedó solo, se quedó sin dinero y después estaba como el mendigo. Eso es lo que le pasa a aquel que se aparta y se aleja de Dios. Vive como los mendigos, alabado sea Dios. Porque vive sin fe, vive sin esperanza, no hay nada para ellos. Lo que hay es una preocupación, una perturbación. Lo que hay es duda. Lo que hay, hermano, es totalmente lo que está, el cargo de conciencia de parte del enemigo. El enemigo martillando ahí, dando ahí, clan, 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 dando a esa conciencia, lastimando esa conciencia. Un corazón totalmente doliente, dolido, un espíritu que está totalmente enfermo. Amén. Oiga, eso lo hace Satanás. ¿Usted sabía eso, amado? Entonces nosotros caemos en esa trampa. Adán y Eva cayeron en la trampa de Satanás. Bendito sea Jesús. Y usted sabe, hermano, cómo están las personas por ahí que no quieren saber del evangelio. Usted sabe cómo están las personas por ahí que no quieren saber del evangelio, no quiere saber de Cristo. Amén. Está odiando a Cristo, está despreciando a Cristo, está aborreciendo a Cristo. Está aborreciendo la salvación. Oiga, usted sabe eso, que hay uno que te quiere ayudar, que te quiere levantar, que te quiere transformar, que te quiere cambiar, que te quiere ser una criatura nueva y tú aborreciéndolo. Amén. Eso es una conciencia lastimada. Un corazón totalmente duro. Alabado sea Dios. Que necesita la libertad del Espíritu. Alabado sea Dios, mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. El relato bíblico presenta dos árboles. El del conocimiento, que es que el prohibido, el del mal. Y el de la vida, amén, el que es permitido, la vida eterna. Simbolizando caminos opuestos, la vida eterna a través de la obediencia y la muerte a través de ¿qué? Del pecado, de la desobediencia. A veces predicamos, hablamos, soltamos, ¿qué nos decimos de este tema? Pero no sabemos el significado profundo de ello. ¿Qué es lo que significa el bien? ¿Qué significa el mal? Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que tiene que ver la lectura de la palabra para que podamos, hermanos, que se nos abran el entendimiento, para que podamos ver claramente dónde nosotros estamos ubicados, dónde estamos parados, a quién creemos, a quién le servimos, a quién obedecemos, a quién le cumplimos, alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Yo no sé por qué Dios es bueno. Dios no es malo, malo es uno. Uno es el malo, hermano, porque vive en la maldad. Alabado sea Dios. Y el enemigo entonces empieza con ese cargo de culpabilidad a echar tierra, a echar humo, a echar veneno. Alabado sea Dios, para que tú y yo no seamos libres. Todo es porque estamos enfocados en el árbol del mal. Estamos comiendo, hermano, del árbol que se nos prohibió comer. Oiga, porque no solamente mata lo físico, sino mata lo espiritual. Satanás allí logró, allí en el huerto de Edén, no tocó la materia, él tocó el alma, él tocó el espíritu. Alabado sea Dios, a lo que Dios había creado, el dardo de fuego fue al espíritu. Cuando el espíritu se corrompió el alma y se corrompió la materia, alabado sea Dios. Entonces Satanás usó la materia para corromper el espíritu. Alabado sea Dios. Tu espíritu, el mío, el que tenemos por dentro, el que Dios nos dio. La vida, Dios nos dio la vida. A ese que Satanás ataca. Pero vendiendo la arroz y habichuela con combo en los templos a los hermanos, no van a aprender esto. Vamos a seguir viviendo en desobediencia. La palabra de Dios tenemos que tenerla con sano juicio, hermano. Tenemos que empezar a trabajar esa palabra. Amén. Tenemos que salir de todos aquellos cuentos habidos y por haber donde nos vienen a entretener y necesitamos, hermano, reprensión. Necesitamos que nos reprendan, que nos redargullan, que nos amonesten, que nos corrijan. Necesitamos eso por el bien de nuestra salvación. Alabado sea Dios. El árbol es un poderoso símbolo de la moralidad, la autonomía humana y el origen del mal. Un recordatorio del alto precio de la desobediencia y la pérdida de la inocencia. Mi alma te alaba. ¿Usted sabe cuánta gente están por ahí con demencia mental espiritual? Eso se llama, hermano,
demencia espiritual. Hay gente, hermano, que no entienden. Hay gente que menos comprenden. Y eso no es así. Dios nos llama a nosotros a comprender, a ser entendidos. Eso es bíblico. Él nos manda que nosotros seamos entendidos, que seamos más que entendidos. Alabado sea Dios, que creamos en su palabra. ¿Usted sabe cuál es el problema grande que tenemos nosotros? Que no creemos en la palabra de Dios. Decimos, pero no creemos en ella. La predicamos, pero no creemos en ella. Amén. Oiga, se la exhortamos a otros, se la amonestamos a otros, pero nosotros mismos no creemos en ella. Alabado sea Dios, y no puede ser así. Eso tiene que emanar de lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Tiene que emanar esa fe en Dios. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Al hombre y su mujer comer del árbol prohibido, Dios hizo dos cosas. Número uno, Génesis 3:22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Alabado sea Dios. Eso fue lo primero que hizo Dios. Amén. ¿Qué dice en el versículo, qué dice ahí, verdad? En el versículo 23. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué Dios le había dicho? Que con el sudor de su frente iba a comer todos los días de su vida. Quiere decir que hay una sentencia. Quiere decir que el hombre iba a morir. A lo mejor quizás, amén, Adán jamás pensaba que se iba a envejecer. Porque el pecado no solamente trajo la muerte, el pecado también trajo el envejecimiento. El pecado no solamente trajo el envejecimiento, ni tampoco solo la muerte, sino trajo las enfermedades. Somos tocados por las plagas, diversas plagas de enfermedades que nos arropan a nosotros toda la vida como el aguijón de la carne. Alabado sea Dios, bendito sea Jesús. ¿Quién fue el que quiso esto? Dios no quiso eso, porque en el plan de Dios no estaba que el hombre, amén, desobedeciera su mandato, pero Dios los probó. Usted sabe que eso fue una escuelita. Allí en el huerto del Edén fue una escuelita de prueba para Adán y para Eva, lo cual los dos se colgaron. Y lo que hoy en día el mundo entero se ha colgado. Porque estamos más pendientes a lo que perece, estamos más pendientes a las cosas del mundo, estamos más pendientes a los afanes del mundo, a todo lo que tiene el mundo. Y no hemos olvidado, hermano, que estamos dejando atrás el árbol de la vida. Porque el enemigo pega a cegar, a nublar nuestro entendimiento, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo empieza a cegar nuestro entendimiento. Y si estamos cegados, estamos como el ciego que tiene ojo y no ve. No estamos viendo en la trampa que hemos caído. No estamos viendo que Satanás, hermano, está como león rugiente buscando a quien devorar. Alabado sea Dios. Y la palabra dice que si el justo con dificultad se salva, entonces ¿qué pasará con el impío? Alabado sea Dios. O sea, nosotros estamos aquí con dificultad. Estamos aquí siendo probados todos los días de nuestra vida. Ahí es que Dios prueba la fidelidad y la lealtad de aquellos que dicen que son de Dios, que le sirven a Dios, que aceptaron a Dios, que creen en Dios. Dios te va a probar. Alabado sea Dios. Dios me va a probar. 35 años sirviéndole al Señor y ha sido prueba tras prueba hasta el día de hoy. Y no sé cuántas veces más. Amén. Dios seguirá probando. Pero eso no es para que yo me aleje de Dios. Es para que yo me acerque cada día más a Dios. Que me ponga sólido, que crea en su palabra. Amén. Que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que yo crea, es lo que yo divulgue por mi palabra. Todo lo que sale por tu boca, así será, dice la palabra. Alabado sea Dios. Usted sabe eso, amado. Usted sabe eso, hermano. Hoy estamos viviendo solamente de apariencia, pero no de lealtad. Hoy estamos viviendo, hermano, de apariencia,
pero no de fidelidad. Dios quiere la fidelidad y Dios quiere la lealtad. Hoy en día estamos viviendo, pero no en la obediencia, sino en la desobediencia. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Oiga esto. Dice en el versículo 24 de Génesis 3, dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, ¿verdad? Dice, del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si uno come o Adán comía de ese árbol, wow, estuviese por ahí todavía. 6,000 años estuviese Adán por ahí, pero perdido para la eternidad. Y ahí fue que Dios trabajó con él y lo guardó. Dios guardó a Adán de que Adán se perdiera eternamente. Físicamente murió y se dice los años que murió. Amén. Pero no puedo decir que él se perdió. Yo me imagino que él tuvo, amén, que haber tenido, amén, la dicha de lo que le pasó, como le pasó a David. David se le habló, se le dijo y siguió para adelante como el mulo sin entendimiento. Como le pasó a Sansón, que Sansón se le advirtió, se le dijo y siguió como el mulo sin entendimiento. Y pagaron por su causa, pagaron por su rebelión, pagaron por su desobediencia. Y así le pasa al mundo. El mundo está pagando por su desobediencia, por su rebelión contra Dios. Aunque después vemos un arrepentimiento, porque vemos claramente que Sansón sí se arrepintió porque le creció el pelo, aquellos se olvidaron. Entonces él hizo el trabajo que Dios mandó a hacer, entonces lo hizo, pero lo costó la muerte. David, con lo que hizo, amén, aquella nefasta situación de tomar una mujer ajena, cuando él tenía allí mujeres de más sobrantes que tenía allí, eso le costó ¿qué? Que la espada de Jehová no se iba a apartar de la casa jamás. Y así fue. Porque el pecado trae consecuencias. El pecado lo que trae es consecuencias, hermano. Mi alma te alaba. Y yo no sé cómo el hombre ama tanto el pecado. El pecado es malo. Wow. El pecado viene del mal. El pecado viene de las tinieblas. El pecado tiene padre, se llama Satanás. El pecado, amén, oiga, viene de la oscuridad, de la mortandad. Alabado sea Dios. Yo lo viví en carne propia. Bendito sea Jesús. Yo puedo hablar de eso porque yo lo viví, pero también lo entendí. Lo errado, lo equivocado, amén, que yo estaba. Que muchas veces metía a Dios en mis asuntos personales como que Dios me estaba ayudando en la maldad. Mira qué ignorancia la mía. Alabado sea Dios. Hay gente, hermano, que están por ahí haciendo cosas desagradables. Y ellos dicen, Dios está conmigo, Dios me está ayudando, Dios es mi proveedor, Dios es mi ayudador. Mentira. Se olvidaron que por ahí hay un Dios de esta tierra, de este mundo, el príncipe de los aires que se llama Satanás, que Cristo dijo que Satanás era el Dios de este mundo. Amén. Y también hace señales y prodigios con su engaño, con su perversidad, para que ustedes sigan creyendo al engaño, a la mentira. Amén. Y los tiene que totalmente esclavizados, ciegos. Alabado sea Dios. Endurecidos de corazón. Mi alma te alaba. Gloria sea tu nombre. Dios expulsó al hombre del huerto del Edén. Lo expulsó. ¿Y usted sabe qué significa esto? Que Adán empezó a vivir errante juntamente con su mujer. Y empezó a vivir errante y empezaron los problemas. El primer asesinato que se registra en la historia del mundo, no la que estamos viendo, sino la que pasó allá en el principio, que Caín se levantó contra su hermano y lo mató con su propia sangre. O sea, que ellos nada más no procuraron buscar que ellos murieran, sino que también murieran sus hijos.
Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano, por tal de que los hijos, oiga, los aman tanto, lo quieren tanto, oiga, hermano, le muestran todo lo que hay en el mundo, cuando como Satanás le mostró a todos aquellos reinos en el capítulo 4 de Mateo? Búsquese eso para que usted vea que allí una de las cosas que hizo Satanás fue que le mostró todos los reinos de este mundo a Cristo y le dijo: todo esto te daré si solamente a mí me adorares y te prostrares. ¿Qué están haciendo los padres hoy? Le están entregando los hijos al mal. Oiga, son hombres y mujeres que están rebelados contra Dios, que no quieren saber de Dios, pero también quieren que los hijos se rebelen contra Dios, pero que no se rebelen contra el mundo. Alabado sea Dios. No hay tiempo para traer los hijos a un templo para que tengan ese temor y aprendan lo que tiene que ver la justicia divina de Dios que nos conduce a la salvación. Entonces, que nazcan estos muchachos, que crezcan estos muchachos en el temor de Dios. La palabra dice: instruye al niño en el camino, aún para cuando llegue viejo, tema y no se aparte de él. Eso es lo que Dios quiere. Mi alma te alaba. Y los padres no quieren eso. No, mi hijo tiene que ir para la pelota, tiene que ir para allá para el baloncesto, tiene que ir para allá para ¿cómo se llama esto? Para la bolera, tiene que ir a pescar, tiene que ir a brincar, a saltar, a correr, tiene que ir a jugar el balompié, cuantas cosas, pero no tienen tiempo para Dios. Alabado sea Dios. Ellos buscan cualquier entretenimiento menos Dios. Mi alma te alaba. Eso es de la caída del hombre. O sea, son enemigos de Dios y también quiere que los hijos sean enemigos de Dios. ¿Qué pasó con Caín? Caín era un enemigo de Dios. ¿Por qué? Por culpa del padre y la madre. Alabado sea Dios. El padre y la madre fueron los ejemplos para que Caín se levantara contra su hermano. ¿Usted sabía eso, amado? Esto es muy profundo. Esto no es como uno dice: no, hermano, tenemos que meternos para entender bien claro que el pecado tiene consecuencias serias entre los ojos de Dios. Y no estamos para que el enemigo siga siguiendo relajando con nosotros, vacilando con nosotros, burlándose de nosotros, riéndose de nosotros. ¿Y qué le pasa al pueblo? Amén. Se olvidaron que hay uno por ahí. Usted sabe que Jesucristo le dijo a sus discípulos: Satanás estaba procurando cómo zarandear, amén, a los discípulos. Y usted sabe lo que dijo Jesucristo: Satanás me ha pedido, amén, zarandearlos como a trigo. Dios va a permitir que el enemigo nos zarandee. A veces es verdad que somos fieles, a veces que estamos afincados en la fe, a veces somos leales y somos fieles a su palabra, amén. Si vamos a creer en Él, si vamos a esperar en Él y le vamos a servir a Él aún en medio de las pruebas. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Muchos dicen que ser cristiano no es fácil. Pero yo diría que el mundo, bendito sea Jesús, que lo difícil está en el mundo. Hay gente, hermano, que han perdido su propio amor. Ya no tienen ni amor de ellos mismos. Se han ido al desperdicio, se han ido al abismo. Ya no se aman, no se quieren. Ellos lo que quieren es morir. Por la culpa que ha creado la conciencia que los martilla todos los días ahí y se van al abismo. Diferentes vicios, diferentes placeres. Amén, amado. Oh, gloria a Dios. Nadie que vive en desobediencia ante el mandato de Dios, oiga, no puede tomar del bien, o sea, del árbol de la vida. La desobediencia llevó que a todos los seres humanos nazcan con una naturaleza pecaminosa y la necesidad de redención. Ahora bien, ¿qué es redención bíblicamente? En la Biblia, la redención significa ser rescatado o comprado de la esclavitud del pecado y la muerte a través del sacrificio de Cristo, pagando un precio para restaurar la relación con Dios. Alabado sea Dios.
liberando a la humanidad para un propósito divino, un acto central del cristianismo que convierte a los cautivos en santos. Él nos saca de la cautividad y nos trae a la santidad. Pero Él no lo va a hacer. Si tú no quieres, no lo va a hacer. Porque Él va a respetar tu libre albedrío. O tenemos libre albedrío para ir al mundo, o tenemos libre albedrío para buscar a Dios. Somos libres de tomar decisiones, sea para bien o sea para mal. Pero de nosotros es la decisión, no de Dios. O aceptamos el bien o aceptamos el mal, pero somos nosotros. Nosotros cogemos nuestro destino. Buscamos al Dios que queremos servirle, seguir al Dios que queremos seguir. Eso somos nosotros, hermanos. Honrar al Dios que tenemos que honrar, que queremos honrar. Honramos a Dios, honramos a Satanás. Amén. Le servimos a Dios, le servimos a Satanás. Pero somos nosotros, no podemos estar en las dos aguas a la misma vez. Porque la luz y las tinieblas, dice la palabra, no mezclan. Amén. No mezclan el agua y el vinagre, el agua y el aceite tampoco mezclan. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie que esté en pecado. Nadie que esté en pecado puede decir claramente: Dios está conmigo como por esos gigantes. Mentira. Dios no es un Dios de miseria, ni tampoco de quebranto, ni tampoco, hermano, de maldiciones. Dios es un Dios de bendiciones, de vida eterna, porque ahí está ese árbol de la vida. Alabado sea Dios. Ahora, ¿quién entiende esto? Oiga, hermano, al igual que en la antigüedad se compraba la libertad de un esclavo, Jesús pagó el precio, amén, ¿con qué? Con su sangre, para librarnos de la esclavitud del pecado. La redención no solo es liberación, sino también restauración a una nueva vida y propósito bajo la autoridad de Dios. Jesús, el Redentor por excelencia, quien murió en la cruz, amén, para salvarnos y librarnos, y abriendo las puertas de ¿qué? Del reino de los cielos, siendo el único calificado para esto por ser sin pecado, el único que no pecó, que eso fue probado en todo, o mejor dicho, fue tentado en todo y no pecó, fue Jesús. De ahí para afuera todos hemos venido a ser pecadores. Y el pecador necesita un redentor. Todo el que esté en pecado necesita ser redimido. Alabado sea Dios. Necesita salir, hermano, de esa oscuridad donde no entendemos, donde no comprendemos, donde no sabemos, hermano, ni sabemos quiénes somos. Amén. Oye, porque el enemigo nos ha cogido, nos ha arropado completamente con sus garras malignas y nos tiene bajo la potestad del maligno, y nosotros ahí, oiga, bien obedientes, humildemente, ahí, fielmente, lealtalmente, estamos en el camino equivocado, estamos sirviéndole al Dios equivocado. Oiga, hermano, es una cosa, hermano, que la gente, usted los ve y ya parecen momias, ya parecen zombies. Alabado sea Dios. Usted ve, hermano, por donde quiera que usted va, hay como un espíritu de locura sobre la faz de la tierra que tiene a la gente locamente, como dice la palabra. Hay, mire, hermano, eso no para ahí. Hay tanta gente, hermano, que piensan, oiga, que están tan desesperados que usted los ve. Oiga, que están desesperados. Quítate tú si no te paso por encima. Salte del camino si no te choco. Aquí voy yo. Mire, hermano, es una vida que estamos viviendo desordenadamente, locadamente. Una vida llena de tanta rabia, de tanto odio, de tanta violencia, de tantas cosas negativas. Amén, que estamos viendo diario en aumento, porque la maldad sigue aumentando, sigue creciendo, y el hombre ahí durmiendo entre los muertos. Y el Señor te dice: levántate tú que duermes entre los muertos, para que la luz de Cristo te pueda alumbrar. Alabado sea Dios. La gente vive sin control. La gente primero actúa, después hablan, hacen las cosas al revés. Alabado sea Dios. Por eso es que usted ve tanto fracaso. Por eso es que usted ve, hermano, tanta decadencia. Por eso es que usted ve un mundo totalmente, hermano, que el Señor dijo: hallará amor el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra.
Amén. Oiga, la palabra dice que si aquellos días no fuesen acortados por causa de los escogidos, hasta los mismos escogidos se iban a perder. Ahora, por causa de los escogidos, entonces aquellos días han sido acortados. Yo estaba pensando hoy que me dijo mi amada esposa y me dijo, ¿tú sacaste la basura? Y dije, no, yo no la saqué porque yo no sabía. El tro vino y se quedó. Y yo dije, pero acá si el tro vino los otros días. Alabado sea Dios. Y hay que sacar la basura. Se nos está pasando el tiempo por encima y no nos estamos dando de cuenta. El tiempo pasa a las millas, pasa rápido y no nos estamos dando de cuenta. No nos estamos dando de cuenta que Jesucristo dijo que por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Estamos viviendo unos días, amén, como de 18 horas, quizás 16 horas diarias. Ya no tiene 24 horas. 24 horas lo dice el mundo, pero para el Señor, hermano, los días son acortados. Se están yendo así, a las millas rápido. Bendito sea Jesús. Y ayer no era domingo, ya hoy es domingo. Ayer no era sábado, ya hoy es sábado. Ay, pero no era lunes, ya hoy es lunes. Así estamos. Pues ya miren el mes de enero. El mes de enero estamos a 14 hoy. Y los otros días se despidió el año. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Alabado sea Dios. Oiga, hermano, la redención es el rescate amoroso y costoso que Dios paga a través de la muerte de Jesucristo para liberarnos de la esclavitud del pecado, perdonándonos y restaurar nuestra relación con Él. Amén. Permitiéndonos vivir una vida nueva y libre. Todos necesitamos ser redimidos. Nuestra condición natural se caracterizó por la culpa, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que necesitamos, ¿qué? Redención. Todos necesitamos redención. Alabado sea Dios. En Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está, nadie se puede justificar. Aquellos dos seres que quisieron justificarse allí no tuvieron excusas. Las excusas que tenían allí eran fábulas, nefastas ante la presencia del Señor. Nadie te exento, hermano, de pasar por los juicios de Dios. Mi alma te alaba. Dice en Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Oye, dice, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Por tal razón, el hombre necesita la reconciliación con Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo dijo bien claro, nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra dice bien claro, entre Dios y el hombre solamente hay un solo mediador. Y dice el nombre, Jesucristo Jesús. Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Aquí no hay break para tú cambiar, para tú transformar, para tú ser una nueva criatura si no tienes a Cristo. Si estás buscando tu ayuda por allá en el hombre o confiando en los hombres, por eso es que no has podido salir del abismo, no has podido salir del hoyo. Cada día las cosas se te van de mal en peor. Cada día lo que hay es más confusión, cada día lo que es más perturbación, cada día lo que se está creando es más duda, cada día lo que se está creando, hermano, totalmente, oiga, un desaliento en tu vida, tanto espiritual como material. Hay una decadencia. Alabado sea Dios. Y Dios dando voz de alerta, y Dios llamando, amén, con lazos de amor, y Dios llamando a la justicia, Dios llamando al arrepentimiento, Dios llamando al acercamiento, Dios llamando a la vida eterna. Alabado sea Dios. Y el hombre ahí sigue endurecido, sigue rebelado contra Dios. Alabado sea Dios. Quieren resolver los problemas, quieren que Dios meta las manos, pero ellos no hacen nada, porque miren, hermano, no vienen ni aunque sea a la iglesia de Dios a pedirle gracia, a oír la palabra de Dios, los cánticos, las adoraciones,
alabanza, todo la lectura de la palabra, todo eso viene y proviene de Dios, porque Dios constituyó los templos para eso, para que el hombre viniera a buscar lo que se llama sanidad espiritual, donde usted consigue la sanidad espiritual, donde usted consigue la libertad del espíritu, donde usted consigue la verdad de Dios, es cuando usted viene a la casa del Señor. Y eso es ley de Dios, es mandato de Dios. Dios no quiere que nosotros estemos como desobedientes, que dice por ahí, amén, que la palabra dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen esto por costumbre. La palabra habla bien claro sobre eso. Dios quiere fidelidad, Dios quiere lealtad, Dios no quiere desobediencia. Dios está cansado de la desobediencia, Dios está cansado, hermano, del sí mismo de la persona, del yo de la persona. Yo soy así, a mí no me cambia nadie. Dicen así, a mí no, Dios me tiene que aceptar así, no, ese viejo hombre, ese viejo cántaro hay que romperlo. Amén. Dios lo que quiere es humildad en su pueblo. Dios lo que quiere es que el pueblo se humille, que se someta a su voluntad y no a la voluntad de uno mismo y menos de los hombres, porque viene cualquiera a desprenderte, a despegarte de lo que tiene que ver el asunto relacionado con Dios. Oiga, porque están en el mismo barco, están hundidos, están perdidos, y antes de acercarte lo que hace es que te alejan más. ¿Por qué? Porque son unos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Usted sabe lo más que me gusta a mí de mi Dios? Que yo como persona, yo estoy hablando de mí, tengo que ir ante su presencia y me va a juzgar por mis obras. No es que venga uno aquí ni que venga el otro y nos va a jugar toda la misma vez. No, eso es cara a cara con Dios. Tu vida, la que Dios te dio, te la dio solo o sola. Y por esa vida, tú y yo vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. Y algún día todos tenemos que comparecer ante el trono blanco de Dios. Unos serán juzgados para bien, pero otros serán juzgados para condenación. Uno para vida eterna y otro para condenación eterna. ¿En cuál de esos tú quieres estar? Y eso es lo que me gusta, porque esto me enseña a mí a tener una relación con mi Dios que no la puedo compartir con nadie, ni con mamá, ni con papá, ni con esposa, ni con nadie. No, soy yo con Dios. Alabado sea Dios. Para eso nos llamó Él. Esto es independiente. Dice que todos vamos a ser llamados, todos vamos a ser juzgados. Mi alma te alaba. Entonces eso me enseña a mí, que la palabra me dice a mí que no descuidemos. Primero dice que procuremos, hermano, reservar esta salvación y que no descuidemos una salvación tan grande como esta. No hay una cosa más grande que la salvación del alma. Amén. Porque esa viene del Padre a través de su Hijo. No hay una cosa más grande que eso aquí en la tierra. Oh, gloria a Dios. O sea, esto es algo, hermano, personal, lo que quiero decirle. Es algo personal de usted y Dios. Segunda de Corintios 5:20. Mire lo que dice, amado. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Dice aquí bien claro, reconciliados con Dios. Tenemos que reconciliarnos, hermano. No podemos seguir en ese espíritu inmundo que afectó a Eva, que afectó a Adán. Amén. Que está afectando a toda la humanidad. Un pueblo totalmente infiel, sin lealtad, sin temor, sin respeto. Amén. Sin visión. Cuando Dios quiere todo lo contrario, hermano, Dios lo que da son bendiciones. Satanás da maldiciones y Dios da bendiciones. Alabado sea Dios. La redención de Cristo nos ha librado de la culpa, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que yo he dicho ahorita, vuelvo, repito, nuestra redención, solamente Jesucristo es el que puede darnos esa redención. Necesitamos la redención para poder tener derecho a comer del árbol de la vida. Por tal razón, vuelvo y digo, la redención se refiere al rescate de Dios
de los creyentes solo a través de ¿qué? De la muerte de Jesucristo sobre la cruz y todos los beneficios que trae. Así que en su forma más básica, la redención se refiere a un rescate. Cristo nos viene a rescatar. Cristo nos viene a levantar. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Eso inmediatamente tiene varias implicaciones. Debe haber un rescatado, uno que rescata, y ese uno que rescata es el Redentor. Y algo de lo cual la persona es rescatada. La Biblia es muy clara en definir todo esto. Los rescatados somos nosotros. Él nos rescató. Hermano, usted no sabe de dónde, usted se olvidó de dónde Dios lo sacó. Póngase a pensar, amado, amada. Póngase a pensar, mire de dónde Dios lo sacó, la sacó. Póngase a pensar. Amén. No fue de un espacio de como diría uno, de un edificio, un palacio. Nos sacó de la inmundicia, hermano. Nos rescató de la inmundicia. De las cosas horrorosas que usted y yo una vez en un pasado nos practicábamos, la voz a Dios, y nos gozábamos de eso, porque la palabra dice, hermano, que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire lo que nosotros llegamos a hacer, amar las tinieblas, hermano. Y nos acostábamos con las tinieblas y nos levantábamos con las tinieblas. Entrábamos con las tinieblas y salíamos con las tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestras obras eran malas. Alabado sea Dios. Por eso es que el hombre va a ser juzgado por las obras. Allí seremos juzgados. A ver si es verdad que nosotros en verdad respetamos a Dios, obedecemos a Dios, le cumplimos a Dios, fuimos fieles, fuimos leales. Amén, alabado sea Dios. Mire, en el mundo con Satanás temas nunca va a vencer. Al contrario, Satanás tiene un plan que lo va a llevar hasta que lo destruya. Pero en Cristo tenemos que redención, liberación, transformación, regeneración. Tenemos cambio. Somos nuevas criaturas. Una mente nueva. Un corazón nuevo. Amén. Oiga, un personaje nuevo. Porque somos luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra. Somos cartas abiertas. Somos nosotros, la iglesia, a los que Él viene a buscar. Mi alma te alaba. Hay un pueblo que Él lo llama su pueblo. Hay otro tema, otro versículo que dice, mi santo, mis ovejas, mi siervo, mi iglesia. Alabado sea Dios. Alabado sea tu nombre. Y la gente pendiente a la migaja que cae en este mundo. La gente cayéndose en canto, hermano, y viviendo en desobediencia. La gente sabe que las cosas le están yendo de mal en peor, pero no dan su brazo a torcer. ¿Usted sabía eso, hermano? Porque el diablo logró, amén, buscó que usted y yo nos rebeláramos contra Dios y todo, como yo dije el domingo, las cosas que nos pasaban, amén, le echábamos la culpa a Dios, cuando Dios nunca tuvo culpa. Dios nos lo advirtió, Adán se lo advirtió, a Eva se lo advirtió y ellos cayeron voluntariamente. El libre albedrío que tenían, ellos mismos cogieron ese libre albedrío y se lo pusieron en el mal, se lo pusieron a Satanás, obedecieron a Satanás, le cumplieron a Satanás. No, mire hermano, no haga eso. Dios lo que le gusta es que seamos sinceros con Dios. Que aceptemos, no Señor, yo fui el culpable, yo fui la culpable. Todo lo que pasa, todo lo que me sucede es por estar viviendo en una rebelión contra ti. Porque es que, mire hermano, no se da de cuenta, pero dice la palabra que el Dios de este mundo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos, hermano. ¿Usted sabía eso? Bendito sea Jesús. Necesitamos la redención, hermano. Para poder tener derecho a comer del árbol de la vida, necesitamos, hermanos, redimirnos. Así que en su forma básica, la redención, ¿verdad? Dios ahorita se refiere a un rescate. Bendito sea Jesús. El Redentor es Dios en Jesús. Y somos rescatados del pecado.
se los arrebató a Satanás. Alabado sea Dios. Hay gente que tú le haces plan de salvación, pero no quieren soltar a su Dios. Se le hace difícil soltar a ese que lo tiene en rebelión contra Dios, con dureza de corazón. Así está el mundo. La palabra dice que el mundo perece por falta ¿qué? De conocimiento. Y yo le voy a decir algo, a mí me hubiera gustado nacer en el Evangelio. Y le voy a decir más, yo me acuerdo que mi abuela y mi mamá me llevaban chiquitito, me llevaban a la iglesia pentecostal de Río Piedra, una que había ahí que yo creo que ya no está. Yo estaba chiquito, yo tengo ahora 67 años, yo estoy hablando de que tenía como 7, 8 años. Mire si eso lleva tela para cortar por ahí para abajo, los años. Y yo me acuerdo que aquella gente cómo se gozaba y alababa a Dios. Yo miraba así, miraba así, miraba así. Un niño, no entendía, pero estaba allí. Oh, gloria a Dios. ¿Y quién dice que cuando llegué a los 17 y 18 años, antes de buscar para una iglesia, lo que empecé fue a mirar al hombre, a las amistades? Alabado sea Dios, que corrompen a uno, influyen para corromper a uno. Eso yo lo vengo a entender ahora. ¿Cuánta gente por ahí está más detrás de las amistades? Y esa gente que son amistades de uno, búsquelo, son unos hombres y mujeres totalmente, hermanos, rebelados contra Dios, que desprecian a Dios. Entonces uno a veces humanamente, inconscientemente, sanamente, se mete porque es mi pana, porque es mi amiguito, y viene a ver, wow. Todas esas cosas yo las viví. Pero empecé a confiar en mi Cristo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hermano, empecé a confiar en mi Cristo. Me faltan 10 minutos y los voy a aprovechar en esta lectura, amado. Oiga bien, solo de esa manera podremos comprender verdaderamente lo que significa la redención para nosotros, los creyentes del nuevo pacto. Ahora bien, volvamos al principio, amén, del árbol del bien y del mal, de lo que habla Génesis 2:17. Dios puso el árbol de la ciencia, o sea, del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén, para dar al hombre, amén, para dar a Eva y a Adán y a Eva una oportunidad de ¿qué? De elegir, amén, obedecerlo o desobedecerlo. Ahí está lo que se llama el libre albedrío. Alabado sea Dios. O sea, Dios no te va a obligar a ti, hermano, a que tú le sirvas. Eso tiene que salir del corazón. De eso es que tiene que salir ahí del corazón. Alabado sea Dios. Esto es algo voluntario. Amén. Aquel es el que esclaviza, aquel es el que te esclaviza y te controla para que tú no seas libre. Él quiere que tú estés totalmente atado, esclavizado como está Él, y está predestinado a ser enjuiciado y condenado por toda la eternidad. Y Él no quiere irse solo. Logró llevarse la tercera parte de las estrellas del cielo, hermanos, que son ángeles, ángeles que estaban con Dios. Como no estaban sujetos a Dios, los arrastró y se los trajo, hermanos. Y son esos demonios que están por ahí haciendo estragos en las vidas, donde quiera y por doquiera con la gente. Amén. Ese no le importa la raza ni el sexo, es lo que le importa, ni la nacionalidad. Es lo que importa es destruirte a ti, destruirme a mí, destruir una humanidad. Es lo que quiere, hermano, llevarse todo. Ahí sí, así hizo en el cielo. Se lleva una tercera parte de los ángeles. Ahora se está llevando un mundo, hermano, se lo está arrastrando para las tinieblas. Y el hombre, antes de buscar de Dios, lo que están es detrás del mundo, en los placeres del mundo, en todo lo que el mundo posee, todo lo que el mundo da. Ahí usted ve el hombre metido. No quieren buscar a Dios, no quieren servirle a Dios, no quieren acercarse a Dios, no se quieren convertir a Dios, pero sí se convirtieron al mundo, le sirven al mundo, son del mundo. Alabado sea Dios. Oiga, qué cosa más grande. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Oiga esto. Adán y Eva eran libres de hacer lo que ellos quisieran, excepto el comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios creó a Adán y a Eva como seres libres,
capaces de tomar decisiones, capaces de elegir entre el bien y el mal. Para que Adán y Eva tuvieran realmente esta libertad, ellos debían hacer ¿qué? Hacer ¿qué? Una elección. En esa libertad que Dios le dio a Adán y a Eva, o sea, el libre albedrío, fue el acto de desobediencia lo que abrió los ojos de Adán y Eva hacia el mal. Desobedecieron y seguida cayó la maldad en ellos. Y Satanás acá apostando que lo iba a agarrar, lo va a agarrar, son míos, son míos, son míos. Así mismo. ¿Por qué? Yo siempre he dicho algo bien grande. Usted no se pone, usted ni yo, tiene que ponerse a detenerse a hablar con Satanás. Satanás se reprende. ¿Usted sabía eso, amado? Si usted le viene un pensamiento que usted sabe que eso es faltarle lo que tiene la ley de Dios. Si usted sabe que usted aprendió en el evangelio a hacer lo bueno y a hacer lo malo, usted está haciendo las cosas con conciencia. Amén. Porque la palabra dice, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y hacer lo malo, dice que hay un ahí. Amén. Entonces, si nosotros venimos y Dios nos hizo seres espirituales, porque Dios creó a Adán y a Eva seres espirituales, los sextos lo que tenían que era una materia, pero también tienen un alma más el espíritu. Amén. Y Satanás atacó al espíritu. Satanás lo que hace es que ataca al espíritu, nuestro espíritu, el hombre interior que está dentro de nosotros, hace que le mete mano. Amén. Y él dice, si yo la agarro, alabado sea Dios, al espíritu, yo le envuelvo el alma, te agarra la mente, alabado sea Dios, mi alma te alaba. Entonces ejecuta. Entonces usa el cuerpo para pecar. ¿Usted sabía eso? Nosotros pecamos porque prestamos el cuerpo al mal. Amén. Y el cuerpo, hermano, tiene que ver con todo. Se peca con los ojos. Se peca con los labios. Se peca con las manos. Se peca con los pensamientos. ¿Usted sabía eso, hermano? Usted lo que tenía, si nosotros pensamos analizar bien profundamente esto, Eva no tenía que en ningún momento ponerse a hablar con Satanás, tenía que reprenderlo y echarlo fuera. No fue que le dijo, no, que Dios me dijo, él me dijo que comiera todo árbol. No, tenía que decirle no y se acabó. Pero Dios le respetó el libre albedrío porque Dios los creó con ese derecho, con esa libertad. Por eso, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, somos verdaderamente libres, caemos en la misma libertad. Amén. Alabado sea Dios. Y aquel marido que tenía, Adán, que no hizo nada. Adán estaba allí también oyendo esa conversación porque él estaba allí. Y lo más grande de esto que me impresionó fue que cuando Dios le dio esa ley a Adán, Eva no existía. O sea que Adán como hombre y como cabeza del hogar tenía la responsabilidad de que aquello, hermano, se parara allí. Él no hizo nada. Satanás lo enmudeció, le cerró la boca, hermano. Amén. Alabado sea Dios. Cuando usted mira las cosas espirituales, usted va a ver claramente que allí lo que hubo fue un ataque espiritual. Donde se afectó nuestra materia. Por causa del pecado se afectó nuestra materia, hermano. ¿Usted sabía eso? La gente peca por ahí. ¿Por qué peca? Porque prestan el cuerpo para pecar. De muchas maneras, hermano. Alabado sea Dios. Todo lo que tiene que ver con pecado tiene que ver enredado con la carne caída, con la mente caída, con un espíritu totalmente corrompido. Mi alma te alaba. Alabado sea Dios. Los corrompió. A mí me corrompió. A ti también. A todos nos corrompió. Pero entonces venimos al Señor a buscar esta sana doctrina, la que hoy en día carece en medio del pueblo. Y hoy en día, lamentablemente, hermano, todo es bomba y platillo. Todo supuestamente es risa, fiesta, entretenimiento, gozos, alegría. Todo es una falsedad, todo es una mentira. Y el pueblo cada día allá metido, pecando más cada día en toda vuestra manera de vivir, alma, cuerpo y espíritu. Y nos vamos con Dios. Y nos vamos con Él. Como si eso fuese así. Como si Dios fuese ciego.
Se nos olvidó, y termino con esto, que cuando Adán se cayó, Adán creía que Dios no iba a saber nada. Dios vino donde él. Así mismo va a venir donde mí. Y nos va a preguntar y nos va a llamar, ¿dónde estamos nosotros? Y cuando estemos delante de él, nos va a decir, oiga, ¿quién te enseñó a ti que tú estás desnudo? Porque el desnudo es una vergüenza, es un pecado, la voz a Dios. Amén. Entonces allí no vamos a poder venir a ser como hizo Adán, que Adán vino a justificarse, no, la mujer que tú me diste. No, la palabra dice que llevan a ser abiertos unos libros, dice la palabra. Y dice que todo aquel que no se encuentre en el libro de la vida, ay Padre amado Dios. Es duro decirlo, pero es la verdad. Será arrojado en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Esto no es relajo, amado. Esto no es ningún vacilón. Esto es una realidad. Estamos viviendo una realidad, hermano. Vamos a despertar de ese sueño, hermano. Vamos a buscar a Dios. Vamos a acercarnos a Dios. Vamos a gozarnos de todo lo que, del manjar establecido por Dios, de estas grandezas. Amén. Usted sabe lo más lindo que uno como persona debe sentir, el amor de Dios. Yo me siento amado. Amén. Que si fallamos, sí, todos fallamos, que si erramos, todos erramos, pero seguimos para adelante. Amén. Seguimos porque eso es parte de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, de nuestra lealtad y fidelidad hacia Dios. Vamos a ser procesados, probados. Amén. Oiga, pero Pablo dijo en pocas palabras, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Pablo entendió cuando era Saulo quién era Saulo y lo que hizo, conspiró para meter preso, para matar. Estaba en la muerte de Esteban allí, repartió la ropa también. Amén. De allí la repartió. Bendito sea Jesús. Cuando mataron a Esteban, él regalaba la ropa, todas repartía. Oiga, era un enemigo de la cruz de Cristo. Era un gran perseguidor del pueblo de Dios. Por eso Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y él le dijo, ¿quién tú eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dijo, dura cosa es darte contra el aguijón. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Vamos a cambiar. Hermano, vamos a buscar la manera de cambiar. Yo no tengo nada en contra de los psicólogos ni los psiquiatras, y no tengo nada en contra de eso. Pero yo digo, ¿en qué palabra creemos nosotros? Hermano, ¿en qué palabra creemos nosotros? Si tenemos una palabra aquí que nos transforma, que nos cambia. ¿Usted sabe lo que pasa? Que no creemos en ella. Si nosotros creemos en ella como Jesucristo dijo que fuésemos hacedor de ella, esta palabra tiene poder para libertarnos, para transformarnos, para darnos una mente nueva, un alma nueva, un espíritu nuevo. Oiga, eso lo tiene la palabra. Tengo un problemita y se arrancó para los psicólogos. Yo no tengo nada en contra de eso, hermano. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que según su fe, dice la palabra, será hecho. Todo es según tu fe. Tenemos que aprender a creer en Dios. Mi alma te alaba. Tenemos que empezar a creer en esa palabra, hacerla nuestra, esta palabra. Tenemos que empezar a creer en ella. Y usted verá el cambio. Yo voy a ver el cambio. Vamos a tener una mente nueva, vamos a tener un espíritu nuevo, conforme a lo que Dios quiere dar. Le dará una mente nueva y un corazón nuevo. Alabado sea Dios. A eso vamos. Bendito sea Jesús. Aquí dice oración, ¿verdad? Por hermana Isabel y hermano Andrés. Ellos hoy están ausentes, ¿verdad? Bendito sea Jesús. Dice por Julio Vega, sobrino Jesús Benítez. Aquí dice, ¿quién es? Eric Cruz y familia guía espiritual, ¿verdad?
Gloria a Dios. Aquí dice que están viendo el video Keila Berrío, Andrés Dómenes, Marilis Román, gloria a Dios, y muchos más, ¿verdad? Para que no nos vemos ahora que están ahí. Pero quería traerle este estudio no solamente a la iglesia, sino también compartirlo con esa distinguida audiencia que se dan cita, que se conectan, que siguen conectándose, que según van pasando los días, los meses, ellos siguen conectándose. Solamente le digo, ¿verdad?, de todo corazón a todas esas amistades mías, amigos y hermanos, que solamente, hermano, compartan estos videos. Dios necesita seguir trabajando y haciendo lo que está haciendo, porque es así, hermano. El Señor dijo, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Que sí, que Dios está trabajando con corazones de piedra. Y lo único que puede dar un corazón espiritual es la palabra de Dios. Y hay mucha equivocación, hay mucho error. Se está errando mucho en lo que tiene que ver el conocimiento de las escrituras, hermano. Y cuando usted mira esto, yo le voy a decir algo bien claro, por más que hable de historia, de personajes, la palabra de Dios es todo espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todas las escrituras fueron inspiradas por Dios. Los hombres lo que hicieron fue escribir, amén, en esos momentos, pero fueron dirigidos. Todo lo que escribieron los hombres, profetas mayores y menores, los apóstoles, amén, eso fue dirigido por Dios. Quiere decir que cuando usted viene, si usted carnalmente discierne las cosas en la carne, usted no va a poder lograr entender las cosas del Espíritu. Amén. Porque la palabra dice que la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Amén. Pero en Cristo Jesús es vida. Entonces nosotros estamos buscando la manera de cómo llevar y creer en esta palabra. Esta palabra es la que me transformó, la que me cambió, la que me está guiando hoy en día, la que me está llevando. Esta palabra es la que me está enseñando. Esta palabra es la que me está haciendo madurar espiritualmente. Esta palabra, hermano, para mí es un bálsamo. Esta palabra para mí es una espada. Amén. Esta palabra de mis hermanos es la boca de Dios, porque es la boca de Dios, los labios de Dios. La palabra, amén, las palabras poderosas. No son los hombres, sino la palabra. Por eso es que tenemos que escudriñar hoy en día, amén, a todo el que predica y el que habla y que dice de parte de Dios. Por eso, hermano, vamos a estar en pie en esta hora. Vamos a orar por estas personas en este momento. Gloria a Dios. Y oremos. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, te damos gracias una vez más, Señor, Dios mío, Padre amado. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres Jehová de los ejércitos, tú eres el Dios eterno, el príncipe de paz, el Dios soberano, el alfa, el omega, el principio, amén, el primero y el fin, en el que creemos, el que le servimos, Dios del cielo. Padre, oramos por estas vidas ahora mismo, Señor, que se encuentran afectadas de salud, aquellos que se encuentran cansados, agotados, aquellos que se encuentran confundidos, perturbados, Dios del cielo, Padre, aquellos que viven en confusión, que tienen cargo de culpa, que su conciencia los está lastimando, que su espíritu llora, gime, Dios mío, por salvación, por liberación. Dios mío, te pido que te allegues a ellos, Dios del cielo, con todo respeto, Dios del cielo. Yo no necesito estar allí, lo que hace falta que esté allí eres tú. Tu presencia, tu omnipresencia, en esos cuerpos, en esas mentes, en esos espíritus. Atamos y reprendemos toda potestad de las tinieblas, todo aquello que tenga ligado, Dios mío, que tenga esclavizado, Dios del cielo, que esa palabra llegue, Dios mío, y toque esos corazones, y toque esas mentes, y toque esos espíritus, Dios del cielo, y que le abran los ojos espirituales, y que ellos puedan ver, Dios del cielo, la luz, pero no la luz de la tierra, sino la luz de los hombres. Cristo es la luz de los hombres, Padre. Y en el nombre de Jesús hemos orado creyendo que está hecho, Dios del cielo, Padre. Gracias, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, nos vamos rápido. Acuérdense que este video hoy, después de las 10 de la noche, lo pueden ver por YouTube. Amén. Ahí me consiguen por Sube Acá 4.1 a los amigos y hermanos que entran.
Van a encontrarlo ahí. Aquí está el loguito del altar. Usted puede entrar y puede empezar a ver ese video. Y, ¿verdad?, le digo a los hermanos que están en Facebook que por favor compartan esos videos. Necesitamos que esta palabra siga fluyendo, hermanos. Necesitamos que Dios siga obrando grandemente en Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos, que usted y yo entendamos y comprendamos que el tiempo es corto, que el tiempo se está acabando, que Dios está haciendo un llamado a prisa, amén, que Dios está trabajando ahora más que nunca. El tiempo, hermanos, se agota, el tiempo es corto, la maldad está aumentando, pero la palabra de Dios tiene que seguir sembrando, amén. Se tiene que seguir sembrando. Mientras la iglesia está aquí, la palabra de Dios tiene que fluir, pero sabemos que de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, amén, sabemos que nos vamos. Alabado sea Dios, y eso es lo que estamos esperando. Vamos a arreglar nuestra vida con Dios, vamos a amar a Dios, vamos a enamorarnos de Dios, vamos a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Pronto, que su día está cercano. Necesitamos, hermano, que usted entienda, oiga la voz de Dios, no oiga la voz de los hombres, porque los hombres te alejan de Dios, pero Dios te acerca a Él, a la voz, y eso es lo que quiere. Bendito sea Jesús. Oiga, nos vemos el domingo, si así el divino Dios lo permite. Vamos a seguir trayendo estos mensajes cristocéntricos, y le doy las gracias a toda esa distinguida audiencia, hermanos, que están entrando a ver estos mensajes. A mí no me miren, miren a Dios a través de esos mensajes. Bendito sea Jesús. Y si van a dar gloria y honra, désela de los hombres, désela al Cristo de la gloria, désela al Padre, désela al Hijo. Alabado sea Dios, y que Dios siga levantando obreros conforme a su corazón, para que se siga llevando esta palabra conforme esté escrita. Es lo más que yo, ¿verdad?, le puedo decir de todo corazón. Y salga del engaño, salga de la mentira, salga de todas esas cosas, hermano, de esas influencias, ¿verdad?, del mismo diablo, amén, donde tiene la mente confundida, el corazón endurecido, donde uno está ciego totalmente. No, hermano, no. Corra para un templo, venga, corra para un templo, alabado sea Dios. Venga a buscar esa chequina de parte de Jehová, venga a buscar ese bálsamo para que usted pueda transformar su espíritu, su alma, su cuerpo, para que entonces, hermano, se le quiten esa venda que usted tiene espiritualmente en los ojos y pueda ver la luz de Cristo, porque Cristo es la luz de los hombres. Que la paz de Dios sea contigo, amigo y hermana. Nos vemos el próximo domingo, si así el divino Dios lo permite. Dios les bendiga.